Hola y bienvenidos nuevamente al podcast Conduce con Confianza. Este es el capítulo número 20, el test número 20. Recordaros que tenéis el podcast en la parte de abajo de este vídeo para que podáis ver todos los vídeos de forma continuada y sin interrupción. Sin más dilación, voy a comenzar con las preguntas y respuestas. 1. Realizar por las vías públicas, carreteras y competiciones no autorizadas pueden acarrear pérdida de puntos del permiso de conducción. Sí, además están prohibidas. 2. ¿Se puede utilizar la luz antiniebla delantera de noche sin condiciones meteorológicas adversas? Sí, en vías estrechas con muchas curvas. 3. ¿Qué significado tienen las señales verticales circulares de color azul? Obligación. 4. Después de tomar un medicamento, ¿qué se debe tener en cuenta antes de conducir? Que puede alterar el estado físico mental y que conviene consultar al médico sobre sus efectos. 5. En la próxima intersección, ¿se puede hacer un cambio de sentido? Sí, porque es una glorieta. 6. En un túnel, esta señal indica la dirección y la distancia de una salida de emergencia. 7. ¿Qué provocan los accidentes de tráfico? Por un lado, los daños materiales y por otro, los costes sanitarios, administrativos y humanos. 8. ¿En cuánto deben reducir su velocidad los autobuses escolares en vías interurbanas en relación con el resto de autobuses? 10 kilómetros menos de la máxima permitida para un autobús convencional. 9. ¿Está permitida la circulación de vehículos si el silenciador está estropeado y por lo tanto no cumple su función con eficacia? No, debido a la contaminación acústica que produce. 10. ¿El vehículo de la fotografía circula correctamente? No, porque circula con las puertas abiertas. 11. ¿En qué lugares se suele utilizar una línea en zigzag amarilla que prohíbe el estacionamiento? En zonas destinadas a carga y descarga de vehículos. 12. Si el turismo quiere girar a la izquierda, deberá girar desde su carril sin invadir el sentido contrario. 13. ¿Qué indican las marcas viales de color azul pintados sobre una vía? Duración de estacionamiento limitado. 14. Esta señal indica que hay una salida a través de la cual podrá hacerse un cambio de sentido a distinto nivel. 15. En llegar a este paso a nivel, las barreras se están moviendo. ¿Qué debe hacer? Detener el vehículo. 16. ¿Qué problema puede ocasionar un neumático poco inflado? Reventón al calentarse demasiado. 17. En un estrechamiento sin señalizar donde no es posible el cruce simultáneo, coinciden dos vehículos, ¿quién pasará primero como norma general si el tramo es llano? El vehículo que hubiese entrado primero en el estrechamiento. 18. Prohíbe totalmente las señales acústicas, la señal vertical de advertencias acústicas prohibidas. No, se podrán utilizar para evitar un accidente. 19. ¿Cuál de las siguientes acciones deberá evitar un conductor antes de iniciar un largo viaje? Ingerir bebidas excitantes. 20. En esta vía para automóviles, ¿qué velocidad se considera normalmente reducida sin causa justificada para un turismo? Menos de 45 km/h.
21. ¿Puede realizar un cambio de sentido en un lugar donde esté prohibido adelantar? No, salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado. 22. Los peatones que circulen de noche por el arcén deben ir provistos de un elemento luminoso retroreflectante. Sí, fuera de poblado. 23. Estas señales indican peligro por la proximidad de curva a la izquierda. 24. El sistema de alumbrado de los vehículos sirve para que el conductor vea bien la carretera y sea visto por los demás. 25. ¿Pueden las autoridades conducir a un juzgado al conductor ebrio que dé positivo? Sí. 26. Entre la puesta y la salida del sol, ¿está permitido conducir una motocicleta que arrastra un remolque? No. 27. En una autopista de 3 carriles el carril derecho está libre. ¿Por qué carril debe circular? Por el derecho, como norma general. 28. Conducir con una tasa de alcoholemia por encima del límite legal comporta un riesgo para la seguridad vial. 29. ¿Por la reacción de qué material se crea la energía eléctrica de la batería de un vehículo? Electrolito. 30. ¿Podemos utilizar en un vehículo otro tipo de carburante distinto del que aconseja el fabricante? No, ya que puede dañar el motor. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hasta el final de este test. Espero que haya sido de algún tipo de provecho y desearles la mejor de las suertes el día del examen. Muchas gracias y buenos días.